Feliz día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, como ya dije antes, hay muchos de nosotros en este mundo que no nos consideramos dignos de estar ante la presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios, para adorarle. Y hay otros que somos apuntados por los que se creen santos, por los que se creen justos. Y así nosotros nos quedamos lejos de la presencia de nuestro Dios. Pero hoy Dios tiene un mensaje más para darte esperanza. Dios tiene un mensaje más para alegrar tu corazón. Dios tiene un mensaje más para salvarte a ti en este día, si así tú lo deseas. Y ese mensaje lo vamos a sacar del libro de Lucas. En el capítulo 5, del versículo 27 en adelante, dice así: Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuesto, llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y dejando todo, se levantó y lo siguió. Entonces Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y habían muchos cobradores de impuestos y otros convidados a la mesa. Entonces, en este día, podemos darnos cuenta de esto que sucedió cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra. Existía este hombre llamado Leví, que era un cobrador de impuestos. En este tiempo, el tiempo que nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, el pueblo de Dios eran tributarios de los romanos, y los cobradores de impuestos eran amigos de los romanos, aunque fueran judíos, porque ellos trabajaban para los romanos, cobrando impuestos. Entonces, si estas personas, aún siendo judíos, trabajaban para los romanos, cobrando impuestos, para el pueblo de Dios, ellos eran enemigos, porque eran amigos de sus enemigos. Entonces, a estos cobradores de impuestos, nadie los quería, nadie los miraba para bien, porque según ellos eran enemigos del pueblo de Dios también. Pues sabemos que en la historia del pueblo de Dios, todos tenían que pagar impuestos porque eran tributarios. Y los pobres, cuando no tenían nada con que pagar, tenían que venderse a sí mismo o a alguien de sus hijos, a alguien de su familia, como esclavos, para que ellos puedan pagar sus tributos. Entonces, esto no le gustaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no lo aceptaba y consideraba a estas personas como Leví, que también se llama Mateo. Los consideraban enemigos. No querían saber nada de ellos, ni siquiera se querían juntar con ellos. Pero vemos que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía y tiene toda la autoridad sobre los hombres, el que podía decir: este es un publicano, este es un cobrador de impuestos, este es un amigo de los romanos, lo voy a destruir por completo. Pero vemos que nuestro Señor Jesús no dijo eso. Cuando pasó por donde estaba este hombre, no le preguntó nada, ni lo cuestionó, sino que le dijo: sígueme. Aún conociendo que este hombre era un pecador, era un estafador, era un sinvergüenza, todos los nombres que podríamos llamarle a un negociante que no es justo. Pero vemos que nuestro Señor Jesús lo llamó, le dijo: sígueme. Y también podemos darnos cuenta que este hombre, él reconocía que era un pecador, él reconocía que era un estafador, él reconocía que muchas veces no había sido justo. Él reconocía que había mucho pecado en su vida. Pero ¿qué crees, amigo, que escuchas? Él también reconocía que ese hombre que lo estaba llamando, ese hombre era su Salvador. Y cuando escuchó el llamado: sígueme, no lo dudó ni dos veces, ni cuestionó, ni dijo nada, sino que se levantó y siguió a nuestro Señor Jesús. Era un cobrador de impuestos. Y él abandonó inmediatamente ese lugar en donde estaba y todo lo que él estaba cuidando. El dinero y todo lo abandonó por seguir a nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús lo llamó y él aceptó el llamado.
siguió a nuestro Señor Jesús. Y había una gran alegría en su corazón que no solo siguió a nuestro Señor Jesús, sino que al aceptar el llamado de nuestro Señor Jesús, le organizó un gran banquete. Y como este hombre sabía que su salvación se encontraba en nuestro Señor Jesús, en ese gran banquete invitó a todos sus amigos, los cobradores de impuestos y otras personas también. Pero todas estas personas que se encontraban alrededor de nuestro Señor Jesús eran personas pecadoras. Eran personas que, según otros, no merecían estar delante de la presencia de Dios. Y vamos a escuchar por la palabra de Dios a ver qué opinan los maestros de la ley. Dice en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesús, el Creador, el dueño del universo entero, el que tiene el control y toda autoridad sobre los hombres y todo el mundo, no cuestionó, ni condenó, ni juzgó a este pecador, sino que le dijo, sígueme. Pero luego llegaron estos escribas y estos fariseos, que eran maestros de la ley de Dios, y sintieron coraje, sintieron envidia, porque nuestro Señor Jesús comía con estos publicanos y pecadores. Y le dijeron a los discípulos de nuestro Señor Jesús, ¿pero qué les pasa a ustedes que están comiendo con estos publicanos, con estos pecadores? Ustedes no deben revolverse con esta clase de gente. Ellos están perdidos, ellos no tienen perdón de Dios, para ellos no hay esperanza. ¿Qué buscan ustedes metido en medio de estas personas? Pero vamos a ver qué les contesta nuestro Señor Jesús. En el versículo 31 y 32 dice, Jesús respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesús explica sus acciones. Vemos que Él pasa por este lugar en donde está este hombre pecador. Le dice, sígueme, y el hombre lo sigue. Y el hombre le organiza un gran banquete y invita a muchos de sus compañeros pecadores. Y están celebrando ante la presencia de nuestro Señor Jesús que ese día ellos obtenían su salvación. Y vemos que estos hombres que según ellos eran salvos, porque pertenecían al pueblo de Dios, porque estudiaban las leyes de Dios, porque conocían las leyes de Dios, y según ellos vivían en las leyes de Dios, según ellos. Vienen y le dicen a los discípulos de nuestro Señor Jesús que qué están haciendo. No deben hacer eso, no se deben revolver con los pecadores. Pero vemos que nuestro Señor Jesús les contesta que Él no vino a sanar a los que ya están sanos, sino que a sanar a los que están enfermos. Que Él no vino a llamar a los que son justos, sino que a los que son pecadores, para que se arrepientan y abandonen su pecado, y en Él puedan obtener salvación y vida eterna. Queridos amigos, espero en Dios que hoy hayan escuchado y puesto atención a este mensaje. Vemos que Dios, desde el momento en que nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, hasta el momento en que se cierre la puerta de la gracia, hasta ese momento habrá esperanza para ti y para mí. En este día nuestro Señor Jesús te está llamando. Él no te está cuestionando, ni te está juzgando, ni condenando, te está llamando a que dejes tus pecados. Porque Él vino para sanarte de la enfermedad del pecado. Porque Él vino a llamarte a dejar los pecados para obtener de Él tu salvación. Así es que ya no sigas pensando que tú no eres digno de estar ante la presencia de Dios, porque eres un pecador. Deja de estar poniendo atención a los que te apuntan y creen que tú eres uno de las personas más corruptas en este mundo y no mereces ser salvo. Deja de estar mirando a los demás, porque podemos darnos cuenta que si nuestro Señor Jesús no condenó a este hombre, no había quien pudiera condenarla. Nuestro Señor Jesús es el único que puede condenar.
que puede juzgar y que puede castigar a nosotros los pecadores. Pero hoy nuestro Señor Jesús no quiere juzgarte ni condenarte, solo quiere invitarte que abandones tu pecado y hoy seas salvo. Si hoy Dios ha tocado la puerta de tu corazón, tú puedes abrirlo. Él entrará en tu corazón, lo llenará de amor. Él cenará contigo y tú con Él. Él te alimentará de su palabra y tú brillarás como el sol en mediodía, porque Dios es fiel y hoy quiere salvarte. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para tu vida, querido amigo que escuchas. Que el amor, la paz, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea para cada uno de ustedes que me escuchan en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengas un feliz día y gracias por tu tiempo.